Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentan Tertulia Magallánica. ¿Qué tal, amigos? Aquí con una barra invadida, una barra de la Perla del Estrecho, esta tertulia magallánica, esta nueva tertulia magallánica, con el protagonismo del hombre aquí que sabe, el hombre que ha rescatado la historia del patrimonio del cine en Magallanes. Don Fernando Calcuta hoy día cumplió su promesa que nos hizo el programa pasado. Que vamos a llenar. Sí. Llenó, como dijo, esta barra de la Perla del Estrecho. Fernando, todo suyo. ¿Cómo que todo mío? Si por Oye, supuesto que todo mío. Esto ahora se transformó, esto ya... Todo es mío. Esto es cantidad. ¿Ah? ¿Te acuerdas que empezamos mostrando a poquitito y siempre Fernando decía, yo voy a traer y al final apareció con un carro? Bien. Es acumulativo el sistema. Me parece. ¿Con qué querés ver? ¿Con el cine o con la fotografía? Fotografía. Con la fotografía, ya, mira. La Polaroid me interesa. No, pero es que no, a partir con la Polaroid. Uy, una Polaroid. Es increíble, pero la primera fotografía que se conoce de Magallanes es de una fotografía que se encontró en el álbum de la Anna Brown, rescatado hace poco tiempo atrás, y que muestra la primera casa construida en Magallanes en el año 1849. La fotografía no fue tomada en ese año, fue tomada posteriori y se ve como la fotografía más antigua. Posteriormente aparecen otros tipos de fotografías que ya datan del año 1866. Pero ¿cómo se hacía la fotografía en ese tiempo? Los fotógrafos que llegaban por alguna condición del destino a Punta Arenas ocupaban unas cámaras enormes, las cuales obviamente no las tenemos, pero sí tenemos una condición muy especial. Para poder trabajar con esas cámaras habían estos elementos. ¿Qué es lo que hay dentro de estos elementos? Ya. Dentro de estos elementos todos alguna vez conocimos, o por lo menos los de 18, 30 años para arriba, los negativos, ¿no es cierto? El papel fotográfico y todo eso. Que había que ir a revelarlo. Claro, pero antes de eso existía un vidrio emulsionado. Un vidrio emulsionado. Yo no sé si alcanza a verse algo desde atrás. Un vidrio emulsionado que era un verdadero negativo y se ponía en una cámara que tenía una condición muy especial, que era una cámara en el cual se ponía la placa atrás, que era un vidrio, reflejaba a través de los lentes, proyectaba, y eso tenía una emulsión, una condición de que demoraba bastante en proyectarse, por eso todas eran muy quietas las fotografías. ¿Estas eran amigas tuyas? ¿Ah? Eran pololas mías, sí, del siglo antepasado. Aquí hay varias de estas. No, la polola con la suegra. Claro. Y estos eran los formatos. Habían otros formatos de vidrio que eran verdaderamente grandes, yo te digo, de 20 por 30 centímetros. Oye, y la fragilidad de las cosas, imagínate. Claro. Vidrio. ¿Se han ampliado estas fotos? ¿No? Claro, o sea, esas se ampliaban posteriormente, pero ahora normalmente... ¿no ha hecho el trabajo de ampliar? Sí, he hecho algunos trabajos de ampliar. ¿Y ahí? Y esos normalmente eran por contacto, o sea, se sacaban a papel por contacto. Y después venía otro negativo que también era un negativo duro. Te fijas que muévelo así para que se den cuenta, ya no era vidrio, sino que era una celuloide bastante gruesa que también iban posesionados detrás de la radiografía. Ese era el cumpleaños cuando tú tenías como 4 años. La buena torta, ¿verdad? Claro. Café, claro. no habían ramitas. Claro. Y todos venían en este tipo de caja. Ahí está el jam para el jam. Y Fernando, Claro. ¿de qué año estamos hablando ya en ese celuloide?
El ese vídeo- celuloide yo te diría 1900 más o menos. Mira tú, Y posteriormente a eso ya empiezan a aparecer Con fuelle. este tipo de cámara. con fuelle. Este es un tipo de cámara con fuelle. Y de aquí podemos hablar todos, porque yo creo que muchos conocimos este tipo de cámara con fuelle, no porque la hayamos visto, que no hayan tomado fotografías a nosotros. Estas cámaras normalmente usaban unos tremendos rollos fotográficos. Ahí ya es el rollo que conocimos, o sea, más ancho por lo visto, pero ya ahí es Claro, el otro celuloide formato. más delgado y enrolladito. Y enrolladitos, yo ni me acuerdo cómo se abre este bicho acá, pero bueno, de todas maneras. Ah, acá arriba. Ya. Acá arriba, ¿viste? Acá está, y acá este está, rollo. acá El está rollo. todavía parte del rollo. Este era el rollo que se usaba. A ver. Ya nada nos sirve. Imagina, ¿cómo sabes que está aquí? Claro. ¿Qué documento hay aquí? No debe estar nuevo ese. Claro, Tiene su este ha sello. sido 9 milímetros de espesor. Ahora, ¿por qué te llego un poquito a esta cámara? Porque si ustedes se recuerdan los fotógrafos de plaza, El Sí. trípode, el claro, cajón, que eran un cajón. trípode con un cajón grande, Ahora me acuerdo también del caballo. el caballito que usaban. Ellos llegaban y Oh, desarmaban. ¿no es caballo, ¿no? Sí. Oye, Fernando, disculpa, Sí, pero te yo- interrumpo. ¿ah? ¿En Punta Arenas hubo alguna vez caballo en la plaza? Sí, Sí, pues, sí, Con sí, con sí, caballo. con Sí, caballo. ahora me acuerdo que había. Definitivamente. Sí, había, No, no, sí había, hubo había varios, sí. caballo con fotógrafos. Sí. Sí. ¿Qué es lo que pasaba? Que los fotógrafos de ese tiempo desarmaban una cámara de esta, le sacaban la parte de atrás, hacían el cajón y esto lo pegaban al frasco. Entonces ellos se posesionaban dentro del cajón que había detrás un del género asunto, ahí. con una especie, con un paño negro, y miraban a través del lente de acá, permanecían abiertos el lente y ubicaban al Objetivo. personaje y decían, no se mueva por nada en el mundo. Entonces salía de ahí y le ponía un papel fotográfico, no un negativo. Le ponía un papel fotográfico y ahí lo tenía paradito junto al caballito o dos personas sentadas en una mesa así, sujetos, sin Hay moverse. muchas fotos de, O sea que de esa la plaza. foto- de la plaza. ¿Y esa foto era instantánea? Y entonces no eran tan instantáneos, o sea, él después decía, mire, vaya a dar una vuelta y un rato más le tengo la foto. Ya. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con ese asunto? Le prestaba el caballo. Para salir a dar Bien la marino, vuelta. Claro. Algunos seguían el caballo. Entonces, ¿qué es lo que hacía dentro de ese cajón? Tenía los líquidos de revelado. Y revelaba con el ¿cuánto se llama? Con el revelador. Laboratorio portátil. Posteriormente lo pasaba en agua, y fijador y nuevamente en agua. Y ahí ya lo podía sacar. Eso tenía como una especie de pantalla rojiza arriba, con el cual él podía ir viendo cómo estaba funcionando el ¿Y esto sistema. qué año, Fernando? Este de 1900 para adelante recién inició. Sí, pero 900 era la otra, ¿o no? No, este era... Esa, ya. Oye, y acordémonos de los estudios fotográficos que habían acá. Sí, pero déjame terminar un poquito para que lo veamos, para que te cuente, porque vamos a quedar trunco con eso. Ah, Él ya, después ya. de ese negativo que sacaba, Sí, sí. tenía puesto hacia adelante como una tabla Claro. que posesionaba con unos elásticos, posesionaba el negativo que tenía ahí, y posteriormente volvía a poner otro papel fotográfico y le tomaba una foto al negativo. ¿Por qué? Porque este tipo de cámara, al tener un fuelle, permitían tomar a larga o corta distancia. Entonces él le enfocaba ese asunto y una vez que emulsionaba lo que había acá adentro, ya tenía hecha su fotografía, la dejaba secando en un costado. Cuando llegaba, acá está su foto, señor. Cuando venía con el caballo. Cuando venía con el caballo. Si sabe, tuve un problema, la vamos a tomar de nuevo. Eso parte de la historia. Muchas veces Ahora me ha pasado. te dejo para que hables un poquito de... Yo tengo el recuerdo del foto Nazar. Sí, Así era es, uno de los eso fotógrafos lo- antiguos. Sí. Sí, y las fotos más antiguas que uno ve, que tiene acceso, que son, hablemos de los abuelos nuestros, bisabuelos nuestros, era la típica foto de estudio con algo, un fondo pintado o decorado. Gobelino. Sí, los gobelinos. Claro, sí. eran clásicos y esos eran fotógrafos. Hanster era un fotógrafo famoso en Punta Arenas de ese tiempo.
Veiga, Milostic, creo que había. Brasil. De hecho, se Milostic. llamaban Sí. estudios fotográficos. Estudios fotográficos, claro. Te iba a sacarse Sí, En fotos. Nazar estaba acá, en José Menéndez. Marinkovic. Marinko, y hay Marinko, muchas fotos está de bien. En Marinko. ese tiempo Valdivia, ¿cierto? Así es. Claro, ahí donde está el Ahora, Chumanguito, para mí, al lado. Donde fotografía estuvo- en Punta Arena es el señor Dobson de la prensa austral. Dovman. Tomás Dovman. Tomás Dovman, que está la foto aquí sí. en la perla. Sí. Y él siempre con su cámara, peladito, Sí. con su boina. Y Foto Peña. Fotopeña. Foto Peña y- también. y el gran- Y Porcio. Porcio. Porcio era- también. Claro, Porcio, eran de los fotógrafos. Porcio era más o menos de la época de Más de Nazar. estudio quizás, pero Peña siempre Sí. andaba en los eventos. Yo Sí. recuerdo el Club Andino, era número fijo, Foto Peña. Nazar estaba ahí, como dicen ustedes, en la calle Valdivia, y eso nos trae el recuerdo también del Club Social Regionalista. No, Nazar no estaba en Matías, Sí. Magallanes. Magallanes, ¿cuál era el que estaba en Porcio. Valdivia? Porcio Porcio estaba en en Matías. Matías. En lo alto de eso estaba el Club Social Regionalista, Claro. donde Al estaba lado, al lado. al lado, y estaba el Club Dálmata, Al lado. ¿no es cierto? En la construcción del lado. Claro. Sí. Ahora, pasando a otro tipo de cámaras fotográficas de la época, que funcionó hasta hace muy poco, o sea, cuando entró la cámara digital. El tener una cámara de esta categoría ¿La era... Hasselblad? No. No. Esta es como la Rolex. Esta es una cámara de 6x6, lo que te permitía sacar un negativo muy grande, y lo cual tú podías ampliar, hacer un tremendo equipo o una tremenda proyección o una ampliación muy grande. Un pendón. Un en pendón, en digamos. tiempos de hoy. Sí. Claro. Y esta cámara tenía la condición de que tú mirabas, normalmente tomabas la fotografía en esta forma. Uno de estos dos lentes era para ver exactamente a la figura, y la otra era para hacer el disparo. Acá tú proyectas cualquier cosa, estoy viendo acá un caballero que está al lado mío, todo lo que significaba eso. Era una cámara muy buena. Y de ahí conocimos nosotros dos tipos de cámaras y de rollos fotográficos. Uno que fue la de 35 milímetros, esa de allá, ¿Esta? que todo el mundo alcanzó a conocer para bien o para mal en su momento, hasta que llegó la digital y nos cambió todo el sistema, y estos quedaron verdaderamente en olvido. Cámaras carísimas. Sí. Yo tengo una colección de lentes de 500 milímetros, 600 milímetros, de todo eso. Muy conocida hasta hace no más allá de 5 años atrás. Porque todavía hay mucha gente que la ocupa. Claro. Los Pero artistas, pero digamos. muchas Y ya junto son- con eso existían estas otras que eran de bueno, 16 sí, milímetros. Esta era una Esa. cámara de 16 milímetros, inolvidable. era como la portátil. Sí, ¿verdad? sí, que había que No, poner. no La era una primera cámara cámara de nuestra juventud claro, fue generalmente no, una no de era esas. de mucha resolución. Y la, Y Nuestras perdón, fotos de San José, Mario Arturo, fueron sacadas. Oye, con Y algunos tenían el privilegio de tener la cámara automática de tipo Polaroid. Polaroid, Polaroid. de No sé, una entrega cosa, inmediata Sí. Polaroid. O sea, tú No, esa- tomabas la foto, tipo, apretabas el claro. botón, salía el asunto para abajo, lo metías medio escondido acá por temperatura, qué sé yo, y tenías inmediatamente Entre la la foto. la Foto que si la guardabas en un álbum igual se iba decolorando. Se iba con el decolorando, tiempo, sí, quedaba claro, como con el tiempo se iba celestita, decolorando, ¿eh? Sí, existen. Yo no sé si todavía existe algo en relación a la... Bueno, al- ¿sabemos o al- no al- sabemos? al Debería sistema. traer usted esta oportunidad. No, y pero habernos lo sacado puedo una buscar foto como trabajo instantánea. para la próxima oportunidad. Hemos Traer conversado un- tantas cosas en los programas, no recuerdo si cuando hablábamos de las vacaciones tocamos este tema de que la dificultad que tenía este tipo de máquina era que uno tenía que llegar después de las vacaciones a revelar los Claro, rollos. y saber Y qué ahí lo que te era. dabas cuenta que algunos se había velado, otros Claro, habían salido sí. movidos. Ahora, no es todos como los- ahora que repites. Ahora todos los fotógrafos son Son buenos, excelentes, claro que buenos. sí. Las cámaras, no hay ninguna cámara mala para todo. Y ustedes Ni se el acuerdan celular. que- y Ni el junto celular. con las fotos tuvimos la época de las diapositivas acá. Ah, qué bueno. La diapositiva. Que cuando, perdón, tú comprabas un rollo, si querías tomar diapositivas, comprabas un rollo rollo que era de de diapositiva. diapositiva. Sí, sí. Claro, Y después se exhibían en los proyectores. Claro. Y junto con las diapositivas había otro aparato que causó sensación, que lo vendían acá en Fotobani, en calle Rasuri, que eran los Viewmaster. Viewmaster. ¿No es cierto? Que Se iba era un pasando- disco, Claro, era un disco sí. con fotos que traía
traía las fotos, la misma foto la traía 2 veces porque como tenía 12... Dos profundidades, dos o sea, era profundidades. tridimensional, Claro, como sí. o Claro, bidimensional. pero ahí tú tenías que comprar los discos con lo que tú querías ver. Exacto. No era para ver fotos personales. Pero era un proceso bastante antiguo porque mira que en el Instituto de la Patagonia existe un asunto que tú miras así y ves una proyección con dos... Sí, sí. Ahora los Dos Viewmaster distancias. tuvieron vino después una etapa en que eran tridimensional. Yo me refiero a que siendo tridimensional o no, como era un disco, la misma foto venía 2 veces porque eran dos visores. Claro. ¿Ya? Y uno iba pasando y tenía que estar la misma foto 2 veces. En el fondo, si el disco uno veía que Es por la visión binocular que uno por la tiene, visión ¿cierto? binocular, claro. Si uno veía que el disco tenía 12 o 14 espacios, en el fondo eran 7 fotos nomás. Claro. Y después vino la versión tridimensional del... No tiene rollo. Está en el rollo. No, no, Pero sacaste. está- No, no trajiste está. sin rollo. Sin rollo. Es que lo que pasa es que las tomé ahora afuera recién. Oye, un detalle importante de la cámara Polaroid. La promoción de la cámara Polaroid es de una canción que se llama Kodachrome de Paul Simon, del dúo Simon and Garfunkel. Simon Garfunkel. Es una canción famosa que él hizo para promocionar la cámara. Y no la trajiste Polaroid. porque ya el programa pasado andaba con música, ahora no. Está fallando. No, porque Está fallando. la tengo en un long play y no hay... Un long play. es un long play. Aclara para los jóvenes que es un long play. Un long por play es favor. un disco de larga duración, ¿no es cierto? De duración 33, un tercio, de 20 minutos por lado más o menos, porque se da vuelta el disco. Oye, adelantándonos un poquito a la segunda parte del programa, porque en el fondo yo creo que la segunda parte va a ser más o menos larga, entonces vamos a tratar de avanzar un poquito. Yo pasaría un poquito a la parte que es cine. ¿M? Y el cine en Magallanes es uno de los primeros cines en Chile. Radonich y Borg, habitantes en ese tiempo. En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego. Por venir. Por Sí, venir, para ser más pero exacto. debo dejar claro que las primeras proyecciones y los primeros avances fotográficos lo hicieron en Punta Arenas, acá muy cerquita, Aquí a la vuelta. aquí a la vueltita. Ellos trabajaron con 35 milímetros, que fue el formato que se ocupaba en ese tiempo. ¿Ese es el ancho de la cinta? Es un ancho de cinta, permiso. Perdón. Te voy a pasar esta cajita. Traje un rollo pequeño, pero para que se vea más o menos el ancho de cinta de una de 35 milímetros. 35 milímetros es más o menos como el 35 milímetros de De las máquinas de fotográficas. las cámaras fotográficas, bueno, que van y hasta que llega la parte con fotografía y obviamente con hoyo por los dos lados por el sistema de pasado por las cámaras de eso. John Ray. Él ocupó ese formato, lo ocuparon por no muchos años, te diría yo, porque después Borg se separa en sociedad con Radonich, pero partieron en los años 18 más o menos, y debe haber estado trabajando hasta los años 30 con ese formato. Junto con él también el padre Luis Alberto de Agostini. Perdón, pero aquí estamos hablando de hacer películas. Hacer, sí. Esto es cine. Eso sí. Bien. Sí. El padre Alberto Agostini también trabajó con 35 milímetros. No sé si en sus finales hizo algo con 16 milímetros, que era algo más económico que vino posteriormente, que corresponde a... No, esta es. ¿Eso es? Esta. Que, como pueden ver, esto es un formato más delgado del que estuvimos viendo hace un poquito atrás. Vamos a tratar de despegarlo porque pero es casi la mitad, o sea, ya. Bueno, lo vemos así, es un rollo de 16 milímetros que fue ocupado un poquito más masivamente, lo ocupó mucho Scarpa. A esta foto, la película esa dice Scarpa. O sea, es de Scarpa, Sí, esas Papache. fotos eran del tipo de... Y aquí hay una más angosta, creo, todavía. Claro. Y él ocupó 16 milímetros, y te diría que no fueron muchos los que ocuparon 16. Scarpa, después el cine experimental católico en los años 60, también trabajaron con 16 milímetros, hicieron un trabajo muy serio, muy interesante. Y posteriormente ya el trabajo casero correspondía a 8 milímetros. Ahora, una de las primeras te diría yo que era, para que vean, esta era una camarita de 8 milímetros
¿Cuánto duraba una cinta de eso? No duraba más de 5 minutos. 5 minutos. Sí, y entonces, esta estoy buscando una de las más simples y la otra era también, esta incluso era más simple aún que la anterior. Y ahí A es- lo mejor era mucho más portátil para usarla, ¿me entiendes tú? Pero esto- eran muy básicas en lo que respecta a este ¿Y sistema. esto, Fernando, era para un cineasta o era No, para no, el común ese de la era- gente? ese Esta era para casero. nosotros. Para Entonces, filmar creo unas que- vacaciones o algo ¿cómo? ya. ¿Cómo funcionaba? Funcionaba con un rollo muy parecido al de 16 milímetros, que tú lo traías, lo comprabas, lo instalabas a oscuras en este asunto, lo pasabas acá, lo tomabas este otro rollo que está acá, y primero empezabas a filmar en forma normal. Posteriormente había un cambio de posición en que la cámara, no sé cuál es el botón de acá, pero te pasaba a tomar la otra mitad del, del rollo, Del rollo, y lo hacía tenía patas dos. arriba. Tenía dos. Después, cuando llegaban a donde se revelaba que no eran Magallanes, Tenían sino que que mandar. normalmente de Estados Unidos, Sí. había una máquina que lo cortaba por la mitad. Y así llegaba, como lo que tú ves que tenías ahí, por un solo lado, el, hoyito. Ah, bueno. el 8 milímetros, el 8 milímetros Por un solo lado. con hoyos por un solo lado, porque el rollo original tenía hoyos por los dos lados. Y después venía una máquina que lo cortaba por la mitad y te lo entregaba en rollos pequeños, Y había que como el que está puesto en esta máquina, que era una máquina básica para revisar las películas y ver cuál era el contenido. Si tú querías editar con eso, tenías la condición de que tú le ponías una pequeña moviola al costado y un cortador, y podías cortar lo que no te servía, Cortar y cuando te pegar. quedaba movido. Y todas las cosas. escenas comprometedoras. Esas eran las escenas comprometedoras y tenías la pantalla ahí para verlo. O sea, ¿Esta cuerda? esto, claro, esto no me acuerdo. Ahí está escuchen, con un motor. Ahí está, ¿con cuál? ¿Con este fue? ¿Para qué? Un dínamo. Ya. Pero claro, tú le das un poquito cuerda al asunto. ¡Dale manija! Dale manija nomás. Y ahí lo tengo cerca de acá del micrófono para que escuchen cómo corría. Era un sistema bastante interesante y de lo cual pudimos rescatar muchísimo material que obviamente si no habrían existido este tipo de elementos, 35, 16 y 8, no tendríamos muchas filmaciones. Hay hartas cosas que se han visto bonita, rescatadas por desfiles militares, llegadas de presidentes de la República, carreras automovilísticas, incluso ¿Dónde está está por todo ese ahí archivo, Fernando? el inicio del Zócolo cuando iba a inaugurar la gimnasio. primera piedra La primera- del Oye, ¿y gimnasio. dónde está ese archivo? ¿Lo tienes tú? Casi todo tengo yo, sí. Eso eran los tiempos de está video. Para el acceso. O sea, normalmente yo lo paso en el local. en el local, sí. Eso eran los tiempos de video 80. No, yo lo hice casi posterior, o sea, ¿Sí? fue un hobby ¿Posterior? posterior, sí. Porque después yo te digo, cuando ahora entremos al otro capítulo, podemos hablar un poquito de esa nueva generación, ese golpe que hubo allá por los años 70 y tanto, en que cambió del cine al video. Porque antes todos los reporteros tenían que hacer el trabajo con cine, llegar, revelar y posteriormente por medio de un telecine pasarlo a unas cámaras de proyección de video en las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Sí. Ahí cambiaba todo el sistema y podían verse por televisión. Los famosos corresponsales periodísticos. ¿Ah? Que era corresponsales típico verlo periodísticos con o este periodistas tipo de o cosas. camarógrafos como eran. Así es. Bueno, y con esto, con los recuerdos de la fotografía en Magallanes, con nuestro amigo Popeye, siempre invitado a la tertulia magallánica. La tertulia magallánica aquí en la Perla del Estrecho. Nos despedimos de este primer bloque Qué buen a material. través de ITV Patagonia. Muy lindo. Sí. Muy buen material. Esto da como para hacer un... Volvemos a la tertulia magallánica aquí desde la Perla del Estrecho, con don Esteban ahí muy entretenido jugando. Como Y ahora niño vamos a chico. hablar de cine. ¿O de televisión? Estábamos hablando de cine. Estábamos hablando de cine, Y vamos a ¿sabes seguir una cosa hablando de que cine? quedó algo pendiente? Porque resulta que una evolución que hubo en el cine. Los lentes. Los lentes, resulta que los lentes fijos, normalmente como lo que habíamos mostrado anteriormente, pasaron un poquito a la historia cuando
cada uno de estos lentes que tenían este tipo de proyección, estas también son hay muy parecidas a estas en 16 y en 8 milímetros, tenían la posibilidad de hacer un cambio que se llama torreta, y esos torretas te permitían hacer no un zoom, yo diría que era algo fijo. Zoom significaría avanzar. Claro. Hacían distintos teles. ¿Ah? Distintas posibilidades. Claro, o sea, este era igual a 35 milímetros de proyección. Seguramente el otro no sé cuánto sería, pero por ponerte un caso, tendría un alcance de 80 y el otro llegaría a 100. Pero y estamos hablando de qué año, Fernando. Esto ya estamos hablando de la década del 40. 40, sí. Claro, sí, Bueno, sí. los Esto 60 de 40 partió con este asunto ya. Sí, claro, yo insisto, los los documentales, cuando uno ve Pero estos despachos de la Segunda Guerra Mundial, fue inventada en esa época. los corresponsales de guerra usaban esta típica esa máquina. Por eso, claro, eran típicos. El mundo al instante. El mundo al instante. Noticiario en Melco. Claro. Ese Martini, Claro. Martini al instante. Oye, en delante habíamos quedado en cómo se proyectaba en televisión este asunto, porque si todo se hacía en cine, ¿cómo podía salir al aire por televisión? El sistema del video partió con la televisión, cuando se hicieron la primera televisión, era sistema de video, o sea, era de que la imagen podía ser proyectada análogamente dentro de una cámara, y esa cámara era posesionada en una cámara muy grande, era posesionada sobre dos proyectores de cine enormemente grandes que se llamaban telecine. ¿Por qué existía la palabra telecine? Porque en 16 milímetros la cantidad de cuadros que pasa un cine normal no es equivalente al del video. Si tú lo pasarías en forma normal con un proyector, empieza como un parpadeo, o sea, tú ves un parpadeo al salir. Y estos proyectores fueron diseñados en un sistema que lograba que los cuadros se repitieran de una u otra forma, la cosa que con una cruz de Malta, y eso lograba que todo saliera en perfectas condiciones. ¿Alguien se recuerda más o menos cuándo partió Televisión Nacional? 69. ¿Aquí en Punta Arenas? Claro. Febrero de 1969. Por eso yo quería que hablara el hombre ya. Bueno. Marino. Decisión 70 fueron los programas, justamente, Sí. Ya. los debates entre Los Allende, tiempos Frei, Alessandri, Y Allende. Jorge Alessandri, Allende. Allende y Eduardo Frei. Sí. No, Eduardo Eduardo Frei Frei venía Perdón, saliendo. Radomiro Tomic. Decisión Tomic. 70. Decisión 70, sí. Los tiempos de Área 12, Patrulla Juvenil Sí. y todas esas... Pero seriales. eso fue posterior. No, Pero tú esos sabes son que- los tiempos, Mira, perdido sí. en el espacio. Perdido Sí, el espacio, Sí. Y eso era cine, ¿eh? Sí. Eso era cine, sí, llegaba La de- como cine. como Cowboys, ¿cómo se llamaba? Bonanza. Bonanza. Los Cartwright. Los Cartwright. Los Las, hermanos Cartwright. las calles de San Y Francisco. Leoncio y Chistón. Oye, y esta, D'Artagnan. y esta película que daban de noche, que era como terrorífica. Sombras tenebrosas. Barnabás Sombras Collin. Con Barnabás. Jonathan Fried. Pero yo veo una Dark cámara aquí en Shadows. Punta Arenas y me acuerdo de mi amigo Carlos Ruz. Sí. Tiro. Carlitos Ya. Ruz. Que en paz descanse. Que paz Sí, pero descanse. yo la última imagen que tengo la veo con una cámara muy parecida a esa. ¿Sí? ¿A esta? En el Autódromo Cabo Negro, cuando se inauguró el Autódromo Cabo Negro en la década del 70, andaba con una cámara de ese ¿Más tipo. pequeña? Sí, sí. Yo me acuerdo Y- que éramos amigos, nos conocíamos por el Club Andino, que siempre iba a filmar, y Ya. generalmente me encontraba en un partido vasco de fútbol y me llamaba y yo andaba con el foco. de repente, ¿Dónde lo muere en acompañaba. Haití? No, El en Salvador. En El Salvador, Salvador, sí. trágicamente de un balazo. Y muere. llegamos a Me esto, confundieron, parece, Fernando. la cámara con algún Fernando, elemento. después llegamos a esto. No, vamos a explicar. Mira, yo tengo en la mano acá, este es un rollo de video, aunque muchos no lo crean. Es el segundo tipo de rollo de video. Primero era de 2 pulgadas, o sea, este mide 1 pulgada de espesor, el rollo era de 2 pulgadas, y las moviolas, o sea, el trabajo, las editoras para proyectar esto, eran pero enormes. Me imagino. Enormes. Y ahí la persona trabajaba marcha atrás, marcha adelante, tenía unos proyectores y podía hacer sus ediciones. Y posteriores, el Y cartridge. ahí salta, ya te diría yo,
a la parte portátil, porque eso nunca fue portátil. No, no. El primer no era sistema por- portátil pasa a ser la cinta Umatic. Esa es la Omatic. Esta es la cinta Umatic. Carlos Gallego, que es nuestro productor, se puede recordar perfectamente director. bien, Y director. y director del trabajo. Lo que hay acá fue firmado en ese tiempo. Carlos Gallego trabajó en la década del 80 conmigo, y obviamente estas tarjetas, esta con la letra de él, él ocupó todo, la Y mayoría eso, de todos estos y eso equipos. iba dentro de estas máquinas. Claro, estos iban No, dentro. el equipo No, paralelo. no. Este casetero, que yo lo puedo bajar acá y lo puedo. Se ocupaban estas cintas, que eran cintas de 20 minutos y de 10 minutos. Entonces se ponían dentro de estos caseteros, se bajaban y ya estaba listo para filmar. Siempre Para y filmar. cuando. Claro, la O sea, cámara para con grabar. cable y- Siempre y tanto tengan la batería puesta, la batería que tenía que tener anexo esta otra cámara que ustedes ven acá, que también la usó don Carlos Gallego. Esta ¿Cuánto estaba pesa? unida, ¿Cuánto pesa? Oh, esa pesa 22 kilos, más la cinta de video. O sea, te puedes dar cuenta tú lo Dos que chuicas. y Es para que la gente se forme una idea. y ¿Este levanta, camarógrafo andaba con las dos cosas? ¿O no? levanta, Un ayudante. no, las dos cosas. Levántate esta. Nos vamos a desordenar, pagaban bien acá. nos vamos a desordenar un poco. 25, Debe haber ganado mucho, Carlito, para andar con todo esto. 25 kilos pesaba este asunto. Ahora, cuando nosotros necesitábamos ya hacer las ediciones, ocupábamos una cinta que era más grande, que era también de sistema Umatic, y eran 2 islas editoras con un sistema de MR. MR me parece que se llamaba, creo que sí. Y en el cual uno podía editar el material. trabajo con una pequeña isla Ahí se hacía la de masterización. algunos pequeños efectos muy, pero muy Chroma precarios, key. un chroma key. Entonces, para que nosotros hiciéramos un chroma key, esta misma cámara la colgábamos nosotros en esta posición en una torreta especial y la conectábamos a la isla editora, y la cámara, al reflejar sobre la mesa con un papel azul, y tú le ponías letritas blancas o algunos dibujitos, podían proyectarse y poder mostrar algo en relación a que con algunas letras abajo. Ahora cualquiera con un generador de caracteres, un Claro que sí. computador, hace ¿Y cuándo- maravillas. ¿Y cuándo las cámaras empiezan a incorporar ya eso que aquí está separado? Ya, después de esto pasamos nosotros, en el tiempo que trabajábamos con Carlos, a ocupar una cámara bastante más chica, de menos peso, Con la cinta que fue, claro, ya esto era como la octava maravilla del mundo. Cuando llegó esta cámara se volvieron locos tanto. Y en acá estaba la televisión batería. nacional, y todo el asunto. Y esta ya pasaron obviamente también al olvido, porque también era una cámara que tenía que conectarse a este casetero. Ah, todo. Oye, Fernando, y me imagino que en ese tiempo todos estos productos eran de gran valor. Muy caro, carísimo, carísimo. Yo me recuerdo cuando yo tuve que partir, armar una isla editora, armar una productora de televisión, salía a valor actual, no sé cuánto sería, pero yo me recuerdo que en ese momento fueron por 30 millones de pesos. Era carísimo. Y de ahí viene el famoso salto de esa cámara que puedes alcanzar, si me la alcanzas allá, cuando ya se incorpora. Participa, Marino, participa. Ya, se incorpora la cámara, que también era pesada, pero sí estaba incorporado en uno solo. Ahí está el Que famoso. significaba que tú podías, con un solo cassette, o sea, ponías el cassette, lo único que necesitabas tener era la cámara, nada más. No necesitabas el casetero. Pero el peso sí era prácticamente similar. Hasta cuando pasaron el tiempo. ¿Años, Fernando? Sí, algunos años. No, Ya para- no, sí, yo sé, pero ¿de qué año estamos ya. hablando? No, esa cámara estamos hablando de la década de 90. Es igual tenía micrófono. 90, ¿eh? Sí, tenía micrófono. Y ya se incorpora una cámara bastante más moderna que Y dejó liviana. de funcionar, y hay algunos que todavía la usan. Está bonita. Esta es una cámara digital ¿Qué ca- que ocupa qué- una cinta qué es? tan pequeña como esa.
¿me entiendes? Esta es Esta una le cámara llaman 3D. debe tener unos 10 años. Imagínate tú la diferencia entre esta cinta y esta cinta de acá. Y lo que puede ser ahora Voy a tomar esa. un equipo de celular, Sí, el que aquí tiene está un todo. chip pequeñísimo que ocupa prácticamente todo. Y es muy posible que la imagen que en estos momentos te está entregando un celular sea de mejor calidad que de lo esta. que podía proyectarse la mayoría de estas cámaras. Ahora, para los que recuerdan un poquito en la casa, les voy a mostrar, esto es una maravilla. Esta era una cámara de la primera que llegaron en el tiempo cuando recién partió Zona Franca, en el año, estamos hablando, esto 78. tiene 78, 80 por ahí. Aparece esta cámara Sony, que también era con casetero, pero esto era casera, completamente casera. Esta venía en un casetero como esto, pero era un casetero más chico, Sony, y era una cámara que tú mirabas desde atrás y proyectabas desde atrás. Después, pasando el tiempo, empezaron a llegar, acá tengo también la primera cámara que funcionó con una cinta pequeña, VHS. que era una cinta de 8 milímetros. ¿Cuál era la condición? Que esta cámara, tú le ponías la cinta de 8 milímetros, pero tú no podías saber, prácticamente igual que la fotografía, no sabías qué es lo que filmó. no. Tú en esto no podías revisar eso. Tenías que llegar a tu casa y había un equipo de sobremesa en el cual tú ponías esa cinta y ahí podías proyectar lo que tú mirabas. Comentemos todo lo que hemos visto, pues si esto fue Bueno, entretenidísimo. que, ¿Quién alcanzó a conocer algo? ¿En qué momento se vieron ya con Que este muy cuento? rápido ha cambiado la No, es tecnología. una locura, ¿cierto? sí, una Hace- locura. En el programa anterior hablábamos de el señor Santich, Sí, ¿cierto? sí. Es uno de los pocos oficios que se ha mantenido. Pero justamente habíamos hablado en ese mismo programa, Esteban hablaba de tomar el punto de la media. Mario hablaba de surcir el tema invisible. Hoy día ya no tienes sastres, es muy difícil. Hablábamos del tema de los zapatos, ya no hay zapatero. Zapatero remendón. Este producto que, Fernando, yo te agradezco que hayas traído todo esto porque es un chiche realmente. Esto que nosotros estamos viendo hoy día no tiene ningún valor. Y hace muy pocos años Era una millonada de plata. esto era pero muy, muy caro. Entonces la tecnología nos ha ido de alguna manera minimizando. Justamente. Porque yo recuerdo a Fernando cuando tenía Video 80, ahí en el barrio Prat, en Sí. Rómulo Correa 80, ¿o me ahí equivoco? partimos, ahí partimos. Ya. Oye, y nosotros hacíamos publicidad, Nosotros hacíamos, sí. llamábamos a Fernando que nos haga los spots. Oye, y había todo un trámite. Claro. Hoy día... ¿Tramitado, Y de- Fernando? No, pero oye, había que ir No, y después equipo. construí un estudio en 21 de mayo, un estudio preparado Fantástico. especialmente para el asunto. Con una Y la Toyota, tecnología, una como Toyota azul media psicodélica, tenía unos colores de Sí, 80, sí, ¿te sí, acuerdas? sí. Yo no Sí, sé si que esta no- cámara tiene algún logo, ¿no? No, pero tiene los Había colores una como que estaba corporativos. pegada. Había una que, Sí, que sí. tenía el logo. Oye, Ay, y por ahí ahora tenía. que hablan de las personas o toda una actividad detrás de algo, cuando conversábamos de la fotografía, Fotoarno y muchas otras, donde uno ya se hacía amigo de la gente y había en el intermedio, en el intertanto, un proceso en el cual ibas a dejar tu producto, lo ibas a retirar, ¿no es cierto? La mandaban Y- al norte en esa época. y hoy día las casas de fotografía Queda una, esas ya parece. Fotocentro de- Pero ¿quién se prácticamente iba a no imaginar existen que- porque todo está aquí mismo, ¿no es Esteban, cierto? ¿quién se iba a imaginar que Kodak iba a quebrar? Quebrar. Claro que sí. Sí, Sí, sí. ahí tú tienes algo muy especial. Ahora, yo me retiré justo en el momento. Porque Te retiraste joven. Claro, yo me retiré justo en el momento ya hace unos 10, unos 12 años atrás, en el sentido de que cuando se empezó a ver de que hubo una proliferación de canales de televisión, tanto locales como el sistema de TV Red, que ya no tenía una sola pantalla, que era Televisión Nacional, donde todo el mundo veía una sola publicidad, sino el espectro era muchísimo más grande. Entonces, tú no sabías cuánto te estaba sirviendo tu publicidad. Y entonces, para abaratar costos, los canales regionales decidieron
tanto Televisión Nacional como ITV y otros canales más, empezar a hacer su producción propia y no cobrar por el spot publicitario. Te cobraban Entonces yo por- me recuerdo de que yo estaba cobrando 30.000 pesos por un spot en el año 90 y casi en el año cercano al año 2000 y tanto. Y en el año 80, cuando partí, en el año 82, por hacer un buen spot, yo cobraba 25.000 pesos. O sea, imagínate la cantidad de años que pasaron y sin embargo no iba subiendo los valores. Y justamente ahí donde, bueno, Carlos también tuvo que mirar a Claro canales que hubo un tiempo ahí que particulares. hubo, Fernando, Y- perdona, ahí cambió de escudo a peso la cosa, ¿no? No fue para tanto tampoco. Pero que lo que pasa es que llegó un momento en que cualquier persona compraba cualquier camarita en zona franca, bajaba de internet un programa para editar y todo le quedaba perfecto. Oye, y el grado de obsolescencia, ahora que veo la característica de cada uno de estos artefactos que ha habido en esta industria ha sido brutal, porque, bueno, vimos estas famosas cintas, después Beta quedó obsoleto porque al poco tiempo salió el VHS, Claro, que fue el claro. formato que predominó, después nos pasamos a lo pequeño y como tú dices, hoy día si le sacamos un chip a un teléfono, hoy día no es más que eso. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En 20 años? ¿En 25 años? Al menos. Menos. Y claro, es brutal, fíjate que lo fue que ha ocurrido todo- acá es brutal. Es que cuando yo tenía estos equipos, un técnico me dijo, ¿sabes una cosa? En el futuro va a llegar de que tú vas a poder tener en una mano una cámara de filmación. Y así ¿Le fue. creíste? Y se quedó chico. Y Yo no se le quedó creí. chico. ¿Tú no eres- Yo le decía, pero ¿cómo va a ser con toda la tecnología que tiene esto y esto Oye, junto? Va a llegar a eso. de hecho se quedó corto porque hoy día en los celulares aquí está integrada una filmadora y una máquina fotográfica y como tú dices, la Hay lápices resolución... que te firman. Pero claro, Y hay entonces unas camaritas casi que en las físicas que te duran vacaciones los ya no cascos. hay que poner la máquina... Claro. Antes uno en las vacaciones no se olviden de llevar Oye, la máquina ¿cómo se llaman fotográfica los lentes y muchos que rollos. usan los médicos ahora conectados al computador? Ah, bueno, todo eso son todo un proceso ya. Pero, ahora ya la policía está todo con casco y te van filmando todo lo que ven. Estas cámaras indiscretas que están prácticamente las cámaras integradas a los lentes hoy día. Por supuesto. Sí. Ahora todas estas cosas pueden ir evolucionando, algunas cosas pueden ir quedando fuera, pero cuando repasamos esta historia nos damos cuenta de que hay cosas que en la memoria nunca se van a perder y que forman parte de nosotros. Yo estaba haciendo el recuerdo de un personaje que nos acompañó, sobre todo cuando aquí existía solamente Televisión Nacional, Tevito. ¿Se acuerdan ustedes del Tevito. perro Claro, Tevito? Tevito. Que salía con un bombo, el chinchín, y salía bailando al ritmo de Charagua de Víctor Jara. ¿Ya? La grabación de Inti Illimani. Entonces, todas esas cosas, el recuerdo que nos salta inmediatamente cuando hablábamos de patrulla juvenil, de Perdido en el Espacio, y que tiene que ver con todas las formas de vivir que tuvimos nosotros y que significan, además, que son cosas que van quedando finalmente en nuestra historia. A propósito de Tevito, tuvo una Tevita también, tenía una novia. Ajá. ¿Se acuerdan de eso? Ya. Con el lado frívolo. Esa fue la nota farandulera. Sí. Ah, no me acuerdo, no me acordaba. Tuvo una Tevita, claro. Una tevita. Sí, sí. No, pero yo te digo ahora, tú imagínate, en estos momentos tú ves una carrera automovilística y todas las cámaras, o sea, todos los autos tienen su propia cámara y claro en que forma en directo están presentando la señal que le está llegando. La señal era otro problema muy serio. ¿Cómo transmitirla? Claro, y era una cosa muy especial. Nosotros, yo me recuerdo Perdón, perfectamente Fernando, bien. había un momento en que decía nos vamos a conectar al satélite. Claro, O está decía- contratado el satélite por tanto Claro, tiempo, se va a desconectar. Pero nosotros, peor aún, porque nosotros teníamos que llevar una cinta con las noticias, porque yo fui corresponsal de ¿Verdad? prensa del Canal 13 por 20 años. Con Carlos teníamos que llevar una cinta al aeropuerto urgido para entregársela a un pasajero para que la llevara. Claro. Y obviamente Claro. cuando fue el atentado del 11 de septiembre, todo se terminó, ya la cinta tenía que entregarse en otra La forma. censura. No había forma en internet, era tan lento que no podías pasar una imagen para Santiago. Claro. Muy rara vez Entel, con su tremenda parábola, lograba mostrar algunas imágenes que eran como
cuadros sueltos nomás, Ya. por alguna noticia muy especial que sucediera en Punta Arenas. Ahora, hay dos hitos fundamentales. Yo me acuerdo de la transmisión vía satélite. No recuerdo si la transmisión de la llegada del hombre a la Luna fue vía satélite. No me imagino cómo, yo no entiendo de la parte técnica. En todo caso la vimos en directo. Acá La vimos en Punta Arenas, directo. La vimos en directo. Sí. Y yo la vi en el bar El Mundial de Talcahuano, frente al En Estadio el Morro. bar, en el bar. Mundial, Por el favor, Estadio Marino. Morro, donde jugó Pelé en algún momento con Santos de Brasil. Le ganaron 4-1 a Naval de Talcahuano. Y el otro evento que se transmitió vía satélite fue el recital de Elvis Presley en Hawái, que llegó acá en una edición de un disco Un doble. disco doble, sí. Con la tenía blanca esa. Con la clásica tenía blanca. La transmisión de la llegada del hombre en la luna, ¿cómo se hizo? ¿Tú sabes, Fernando, técnicamente cómo se logró eso? Yo la verdad, las cosas en Punta Arenas, cuando se hizo, fue en el año 69. 69. Junio Lo que del pasa es que 69. yo no... Es que es imposible que a Punta Arenas hubiese podido llegar en directo, porque resulta que Televisión Nacional no llegaba en directo. No, no, nosotros escuchamos. Escuchamos. Sí, eso lo Nosotros escuché por escuchamos. radio. Y Claro, después acá lo vimos. Yo Al la- otro porque día llegó. Nosotros al día siguiente recibíamos Claro, la sí, Yo tenía la- información. o sea, yo efectivamente la vi en No, no, Talcahuano. No, Sí. yo creo que en No, acá en programas Punta Arenas atrás no. digo que Lo vimos me posterior. acuerdo de la Escuchábamos, yo importancia estaba de la escuchando radio en la porque radio. mi mamá planchaba esa noche y escuchamos por radio Claro. que el hombre había pisado Oye, la luna. y- Te plancharon al final de Roma. Oye, y en realidad, en homenaje al hombre. en realidad, ¿ustedes se acuerdan del personaje que decía una imagen vale más que 1000 palabras? Sí, Pepe Tapia, ¿no? sí, correcto. Cuando nosotros escuchamos que llegó el hombre a la luna, hubo conversaciones y mucha gente discutía, decía, no puede haber llegado, ¿cómo va a llegar a la luna? No es fácil, pero cuando ya llegó la imagen, Ya ahí se creyó. uno dice, no, si llegó. Y bueno, después han habido controversias Ya, que dice que un cuento de estaba nunca un poco terminar ese. editado, ¿Y digamos. tú sabes esto. quién era Pepe Tapia? El payaso Don Bill de Teleminimundo. ¿Se acuerdan de Teleminimundo? ¿Se acuerdan del payaso Don Bill? Pepe Tapia era el payaso Don Bill. Junto con Cucharita y Patracito. Y siempre el ¿Quién animaba el Telemundo? El señor Corales no era. señor Corales. Era uno de los cómicos, no era Vilche, era el otro. Pudo haber sido Thompson. Teleminimundo, Y el director era Rodolfo Tosto. Rodolfo Tosto, sí. Sí. Que tenía Y ahí la ca- vienen las tostadas, ¿no? Los tostos. Como puedes ver, yo te digo, la comunicación, el audiovisual y todo lo... Punta Arenas fue privilegiado en esa parte, a lo mejor por haber estado aislado, también se hicieron muchos trabajos muy importantes. Localmente, en relación a esto. Los tocamos en nuestros programas también. Y, Y así nos también empezamos a le doy un homenaje a quien fue el productor más antiguo que existió en Punta Arenas, Caupolicán Sangüesa, sí, que grande, tuvo la Sangüesa, productora sí. antes que yo. Y fue el primer lector de De noticias. noticias, sí. cuando apareció Televisión muchos Nacional, años. fue la primera cara. Bueno, que- don Caupolicán tengo entendido que llega acá a Punta Arenas con Radio Presidente Ibáñez. con la radio Claro, Presidente Ibáñez. sí, lo trae la María Elena Bucuy. Sí, Sí. Y ahí pasa a Televisión Nacional cuando se funda el canal 6. sí, así es. Profesor ¿Qué habrá de dibujado? Estado, Pro- además. profesor de historia de del Liceo de historia. Hombres. Así es, fue profesor mío en el Liceo de Sí. Hombres. Así es. Bueno, y así nos Muy empezamos entretenido, un Fernando, te programa. demoraste Muchas en gracias, traer las Fernando. cosas, se te agradecen, muy bonitas. Fuimos niños por algún momento, todos tuvimos una cámara. Muy entretenido. Bueno, y los cines los recordábamos, el Politeama, el cine allá del barrio Prat. ¿Se acuerdan que teníamos cine en el Sí, barrio donde Prat? estaba la compañía Oye, de bomberos. Pero en el había- barrio sí, Plata claro. habían dos cines, porque ustedes están hablando del gran cine. Del Cristo ¿cierto? Obrero, en el Cristo- Pero en el Cristo Obrero, Sí, pues ese me oye, había un cine acuerdo. fantástico. Sí, yo me acuerdo de ese. Claro. Lo que pasa es que el la cine bomba, Prat había. en la bomba, donde está la bomba Prat, ahí estaba el cine Prat. Claro, ahora- sí. No, ya no, obviamente. ¿Qué Era había? pura ferretería nomás. En los inicios de Punta Arenas, cuando recién partió el cine, hubieron varios cines Varios pequeños cines, que funcionaban incluso en restaurantes. Oye, ese Esa barrio, parte está ese buena, barrio ¿eh? hay que recorrerlo en algún otro programa. Barrio. El barrio Prat. Pero si tenemos el necesitamos un alcalde guía, acá, sí, un necesitamos guía, un guía, claro. un guía necesitamos. Hay que Bueno, buscar así un nos despedimos una vez más. A ver, amigo Popeye, parece que te retocó El de la semana de la pasada. semana- Ahora sí pucha, pero no. me Ya. Sigue Marino con los lentes empañados. Nos contaba hace unos programas atrás que en las caricaturas no se dibujan los ojos, ¿no es cierto? A las personas que tienen los lentes. Es
Es mejor evitar. Sí, no, y principalmente a Marino. Se enoja, se amurra después ese Sí, paisano. queda medio achinado y se enoja, weón. Claro, no, Felipe. entonces yo me voy a enojar si no, Baja no me los gusta el paisanos, dibujo. se enoja, güey. Claro, me voy a privar. Así nos despedimos con esta nueva tertulia magallánica desde la Perla de Estrecho a través de ITV Patagonia. Muchas gracias, amigos. Óptica Maribel Harris, Zona Austral y Reca Sur presentaron Tertulia Magallánica.